Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Horror Manía. Mi nombre es Santiago y estoy aquí con... Mi nombre es Leila, ¿cómo va? Bienvenidos al segundo episodio de Horror Manía. Y estamos acá reunidos para hablar de una de nuestras películas favoritas, un clásico ineludible, no solo del cine de terror, sino del cine en general, que es La Masacre de Texas, estrenada en 1974 y dirigida por Tobe Hooper. Texas Chainsaw Massacre. Así es, una película fundamental dentro del desarrollo del género. Sí, creo que abre un nuevo camino al género del terror, ¿no es cierto? Considerando que, bueno, Rompió todo. Toby Hooper dijo, ¿saben qué? Boluditos, ahora me van a tener que escuchar a mí y ver a mí. por eso es Y importante aclararles y advertirles el contenido explícito de esta película, ya que forma parte del subgénero slasher, sí, ¿no? una película bastante brutal para su época y que hoy en día sigue siendo incluso bastante perturbadora. Digamos, no tenemos que perder de vista que tiene casi 50 años. Sí, yo no me quiero imaginar el momento de novedad, o sea, cuando se estrenó por Cuando se primera estrenó. vez las personas del 74 encima de toda esta cuestión, más que nada hippie, de Sí, considerar que el mundo podía volver a ser bueno y toda esta onda. Vos sí, decís, dijo Toby Hooper. dijo, mamen idiotas, ahora me van a escuchar a mí. Sí, es muy interesante, bueno, el desarrollo y el legado que ha tenido la masacre de Texas con una incontable cantidad de secuelas y con escenas que han sido referenciadas y elementos que han sido referenciados en miles y miles de películas. Pero bueno, una de las cosas que es interesante pensar es que se presenta como un caso real, Ujú. digamos, se presenta como algo que verdaderamente pasó y que toma inspiración la historia de Ed Gein o Hein, un asesino, profanador de tumbas, que tuvo mucho revuelo en Estados Unidos a fines de la década de 50 y que también inspiró a Psicosis. O sea, un muchacho bastante complicado, el muchachito Ed. Caso real, 100% real. Y también eso lo podemos ver al principio de la película, cuando recién arranca, Exactamente. en la introducción, que a mí me parece fantástico por también la composición musical de Wayne Well. Tiene este sonido que ultra, Sí, ¿cómo es decirlo? desconcertante. Sí, sí, Yo y creo que la palabra... muy perturbador, tiene, y las primeras imágenes son realmente perturbadoras. Eso es una etapa que hay que atravesar, que hay que tratar de superar para poder seguir mirando la película. Sí, porque incluso lo que tiene el inicio de la masacre de Texas, por un lado, cómo se escucha, digamos, en la radio, todo este desconcierto que hay al respecto de lo que está pasando en los cementerios. Pero también, como espectador, vos no sabes muy bien qué es lo que estás viendo, porque se ven como flashes, pedacito del cuerpo, flash, pedacito de otro cuerpo. Sí, como una imagen documental más que nada. Y como recién a los 5 minutos de película se ve que, bueno, es un cadáver profanado haciendo una especie de escultura. Y esto contextualiza lo que van a atravesar los protagonistas de la película, que es básicamente Sally y Franklin, que son unos hermanos, y, Y su grupo de amigos. y su grupo de amigos, que van, bueno, en una van súper copada, muy setentis, Fucking hippie motherfuckers. donde una de las protagonistas incluso lee el horóscopo y habla Fucking de hippie motherfuckers por dos. Mercurio retrógrado y todo lo que, bueno, va a anticipar de algún modo lo que les va a suceder a estos Sí, que no personajes. pueden escapar de su destino en cierto punto. Y contextualizar también que todo ocurre en un pueblo muy, pero muy chiquito de Texas. Sí, en un escenario completamente aislado, Sí, en en donde el cual están ellos, la familia de Leatherface y ellos y la familia de Leatherface. sí que, o sea, son 3 edificios en total, ¿no? Y bueno, una carretera perdida en la Sí, sí, nada. no hay, digamos, hay como Eso en términos de escena. desunión, no una desunión, pero sí un aislamiento de la sociedad Total. que también refleja un poco lo que le pasa a la familia de Leatherface. Pero bueno, Podríamos hablar un poco de estos escenarios. Uno de ellos es, bueno, para mí fundamentar la carretera, la ruta, esa ruta desolada total, sí, sí. en donde pega el sol picante, porque estamos hablando de Texas, mucho calor, mucha transpiración, ese es el contexto. Sí, y lo único que ven en la carretera, además del muchacho que levantan cuando está haciendo autostop,
en donde aprendemos que no tenemos que levantar a nadie. absolutamente nadie en la ruta. Qué suerte que no se manejar. Ay, por favor. Es interesante que tal vez una de las pocas cosas que vemos es un matadero. Y cómo Toby Hooper desde el inicio, con los movimientos de cámara y los encuadres, iguala a las vacas que están yendo al matadero con los protagonistas, que digamos es lo que les va a pasar a ellos. Anticipando su destino. Sí, tal cual. Los iguala y los pone en pie diciendo, bueno, ustedes hablan de las vacas yendo al matadero, pero les va a pasar lo mismo. Claramente. No hay forma de escapar de esto. Y es interesante también pensar el contexto en el que sale la masacre de Texas, que hay dos grandes situaciones que están atravesando o que Estados Unidos estuvo atravesando durante los años anteriores. La primera, los crímenes de la familia Manson, que digamos, siguen estando presentes en el imaginario colectivo de la sociedad estadounidense. Y esto lleva a una especie de paranoia, digamos, que se instala en la sociedad y se empieza a temer al otro interno, al otro extraño. Y en algún punto se refleja en la construcción de los personajes, todos la contracultura hippie, digamos. Hay una cuestión muy interesante que me gusta mucho, que es esta cuestión de la identidad de Estados Unidos. La película refleja un poco eso, es el crisol identitario cultural que tiene Estados Unidos en el momento. Sí, en una de las películas incluso aparece un cartel que me parece muy copado, que revela mucho de lo que va a suceder en la película, pero en una de las películas, ¿no? En la del 74, que dice Don't mess with Texas. O sea, claro, no te metas no juegas con Texas. Don't fuck it up. Sí, uno piensa que todos estos estereotipos tejanos son exagerados, pero esto va al extremo, pero se ve que no son tan exagerados. Y bueno, el otro también suceso importantísimo en el cine de terror norteamericano y en el cine norteamericano en general es la guerra de Vietnam. Después de la guerra de Vietnam se redefine todo lo que es el concepto de terror, digamos, para Estados Unidos. Y también encontramos que el cine de terror es uno antes de Vietnam, en el cual los monstruos venían del reino de lo sobrenatural. El terror más que nada se construía a través de eso, y que incluso estos villanos, digamos, del terror tradicional clásico, por ejemplo las películas de la Universal como Drácula, Frankenstein y demás, solían representar ideas, si se quiere, xenófobas, o en algún punto, que está bien, esas películas fueron estrenadas en la década del 30, post Primera Guerra Mundial, post Gran Depresión, y empiezan a reflejar el miedo al otro en Europa, generalmente Europa del Este, con el surgimiento también de los movimientos autoritarios en Europa y demás. Pero bueno, el miedo que antes estaba en lo sobrenatural, en lo extraño, en estas criaturas que no son reales, son puramente ficcionales. Y que escapaban la explicación racional, lógica, digamos, del reino de la humanidad. Post-Vietnam, el terror empieza a verse como algo propio del humano, digamos. El sujeto del miedo, el agente del miedo cambia radicalmente. Y es interesante porque particularmente con la masacre de Texas, lo que parece decir es que los monstruos residen en el interior del país, en el corazón del país, digamos. Drácula y Frankenstein están entre nosotros, no son más criaturas extrañas que vienen de afuera, sino que están viviendo dentro nuestro. Sí, que es una persona común y corriente que puede ser cualquiera que solamente tiene una motosierra a su alcance y bueno, mucha ira y ni hablar. muchos rencores dentro de sí, ¿no? Y como este esfuerzo no sé este esfuerzo, pero este movimiento que hace el cine de terror lo empieza Psicosis, digamos, Psicosis es una gran precedente en ese sentido porque se estrena en 1960 y también ahí el asesino termina siendo una persona, pero todo esto... Digamos, también cómo se involucra la psicología social, ¿no? Dentro de este nuevo paradigma. Igualmente Psicosis va más por el lado del suspenso, diría yo, y ya en la masacre de Texas vemos un claro impacto del terror explícito y sangriento, sanguinario. Sí, ni hablar. Como que inserta todas estas cuestiones que ya venían planteando películas como Psicosis, sobre todo con esta idea de redefinir el terror después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial,
digamos, sacar el mal de lo sobrenatural y ponerlo en el propio hombre, en la propia humanidad. Que creo que el objetivo final de esto es movilizar aún más e impactar al Sí, espectador, ¿no? sí, ni hablar. Y también, bueno, hay un artículo muy interesante que lo voy a citar porque soy un ñoño irrecuperable, de Larry Dadenhofer, Dadenhofer. espero que se pronuncie así, que cada integrante de la familia de Leatherface simboliza en cierto punto los monstruos clásicos de las películas de Universal del principio del siglo XX, digamos. Esto ya desde el diálogo se plantea cuando Franklin, hermano de Sally, dice, che, creo que levantamos a Drácula, cuando levantan al autoestopista. Hay muchos anticipos, ¿no? De lo que va a pasar. Yo no entiendo Sí, por sí, qué sí. cuando hay tanto anticipo Sí, es siguen, como, siguen y siguen. date cuenta, Date cuenta, amigos. salgan de ahí. Sí, sí, sí. Pero es interesante cómo esto hace que la película en algún punto también se vuelva autorreferencial y se inserte a sí misma en el género del terror. Es como que está planteando que a un nivel de autoconciencia bastante interesante. Y Toby bueno, Hooper sabía lo que hacía, sí, Toby digamos, Hooper ¿no? la tenía un poquito clara el muchacho Hooper. Y bueno, digamos, en este sentido el autoestopista simbolizaría a Drácula, digamos, por esta afinidad que siente con la sangre y por el hecho de, bueno, que cuando él le toma la fotografía a Franklin y Franklin no se la acepta después de que la intenta perder, él la quema. Entonces como que esto reflejaría la versión que siente Drácula por las imágenes, digamos, cuando Drácula en la peli de Todd Browning rompe el espejo de Van Helsing, digamos como los pone en un sentido de igualdad. Después, bueno, el viejo, cuando aparece nuevamente en la película, aparece después de que Sally escapa por primera vez de Letterface, luego un plano de una luna llena, y como que aparece cambiado, digamos. Y que incluso él después dice como que asesinar no le causa placer o algo así. Es una línea similar a la que tenía el hombre lobo de Talbot, como diciendo esto va más allá de mi control o cosas así. Pero bien Y que maneja todo lo sí, que sí, es el bien. contexto de Sí, las sí, muertes sí, de sí. otras personas, ¿no? Y lo que es muy interesante de Leatherface, que es obviamente una referencia a Frankenstein, Nuestra estrella el del más grande. episodio. Leatherface es tal vez uno de los más icónicos dentro del género porque yo a partir de ahora en el podcast voy a clasificar a los protagonistas en dos categorías. ¿Bostero o no bostero? Leatherface es 100% bostero. No voy a profundizar en esta teoría, pero Leatherface es muy bostero y estoy seguro que la gente va a estar de mi lado. Viene con la motosierra, ¡vamos, Boca! Es bosterísimo Leatherface, por eso lo banco tanto. O sea, no le, puedo entender que el tipo para entrar a su casa, en vez de abrir la puerta, la rompe con Le la rompe. motosierra. Muy bostero, lo banco. Y bueno, representaría a Frankenstein en ese sentido por esta cuestión de usar la piel de otras personas y demás. Sí, que tiene también toda una explicación lógica si uno atraviesa todo el largo camino que es mirar todas las películas de la masacre de Texas, porque son como básicamente 1.000.000. Y esto me parece increíble como un tesorito del género porque da la posibilidad de realmente comprender al personaje, a Letterface, eh, reconocerlo y conocerlo hasta sus Sí, propias, o sea, a lo deep, ¿ves? Va a lo deep. sí, sí, Ah, sí, ni hablar. Y bueno, es interesante también ver en Leatherface como una figura de una persona confundida, digamos, porque Leatherface tiene en principio una cuestión es- muy infantil, digamos, como que parece muy infantil, y luego una cuestión de género. sí, porque él en la precuela se cuenta que sufrió. Hay varias versiones, porque tenemos un millón de versiones en las millones de películas que hay, pero en una, en la precuela, se considera que Letterface, en uno de estos archivos que aparecen en la introducción de la película, tuvo un problema de niño con su cara, ¿no? Tenía Sí, cuestiones de retraso mental y bueno, es todo lo que mm, complejiza esta idea de vincular al personaje monstruoso, este personaje antagonista, sí, con características puramente
físicas y humanas, ¿no? Sí, ni hablar. También esto me parece que lo acompaña a lo grotesco de todo lo que es la masacre de Texas. Que siempre, por ejemplo, no sé, quizás un poco complejo lo que voy a decir, pero que aparezca una persona con discapacidad como es Franklin, aparecen personas gordas en la película. Es como todo lo que generalmente no se veía en el Sí. cine hasta el momento, haciendo de esto una estética totalmente... Sí, hay una cuestión muy interesante en el personaje de Franklin, porque es en algún punto, si uno se pone en su lugar, es una cuestión completamente desesperante tener que escapar de un tipo de motosierra en silla de ruedas, debe ser algo para nada agradable. Pero también hay una cuestión muy interesante en lo que es el armado del grupo, eh, porque Franklin siempre está como separado, digamos, es alguien que está solo con gente, como que no es parte de ese grupo. Y hay una cuestión muy interesante ahí para pensar, digamos, en la otredad, en la discapacidad, en la construcción de los grupos, de los seres humanos y demás. Y creo que Letterface también refleja algunas cuestiones de la sexualidad, de la impotencia, digamos. La motosierra es una herramienta que simboliza un falo, digamos, una cuestión fálica. Sí, Y eso que se ve totalmente representado en la 2. en la 2 se Sí, ve hay una clarísimo. escena Sí, en la muy que... gráfica. Muy gráfica, sí, en Muy la que tipo gráfica, en la motosierra de su propia pija. literalmente, en algún punto. Y bueno, también como esta cuestión de él como acercarse a una mujer, y como esta propia mujer que es Sally, en algún punto le termina quitando el poder porque ella escapa cuando él se cae y Sí. se golpea con su propia motosierra, digamos, como esta cuestión simbólica de que, bueno, le quita el faro en cierto punto y ahí ella recién puede escapar. The Final Girl, Bueno, y sí. eso nos lleva a la figura arquetípica de la Final Girl, que en cierto punto la masacre de Texas inaugura este arquetipo, porque hoy en día es ya un arquetipo que está dentro del género de terror y que bueno, se caracteriza por ser la muchacha que siempre termina derrotando al monstruo y haciendo que las cosas regresen a la normalidad en algún punto. Sí, que tiene sentido también con su contrafigura, que va, en este caso en particular en la masacre de Texas son 2 mujeres y 3 hombres, ¿no? Los que va, Sí, este grupo que conforma el grupo de Sally. los amigos que van a atravesar toda esta situación. Y por un lado hay una mujer un poco así como más Libre sexualmente, por decirlo de liberada alguna forma. sexualmente, sí, que eso lo podemos ver por ahí un poco más en la vestimenta, en la ropa, Sí, incluso en su en actitud, su porque ella actitud, se escapa con el novio, que de hecho, bueno, cuando ellos mueren, se escapan porque querían ir coger a hacer el sin protocolo, básicamente. a una lagunita que ya no estaba, ya no existía. Y por otro lado, la figura de una mujer quizás un poco más introvertida, un poco más silenciosa, que se caracteriza por ser un poco más inteligente en cierto sentido, como un Sí, poco más estratégica. sí, lo que tiene también la figura de la Final Girl es que por lo general es una compañera desoída por su grupo de amigos que siempre le dice, che, esto no sé si da, che, por acá no es, che, por... Y los otros están como, qué sé yo, y pímbate, los cagan matando a todos. En Halloween se ve tal vez incluso más marcadamente que acá, digamos, como mucho más arquetípica en su forma de estar construida, el personaje de Jamie Lee Curtis. Pero bueno, la masacre de Texas es como que inaugura esta figura que terminó siendo central en el desarrollo del cine de terror. Digamos, por eso también es una película tan icónica, digamos. Inauguró cosas que antes no estaban o que antes estaban en una medida no tan grande, digamos. Como que tiene un legado impresionante la masacre de Texas dentro del género. En cada una de sus escenas, es increíble. Por otro lado, también con respecto a los mambitos de Letterface, que lo podríamos llamar así, Sí, sí, sí. es interesante también ver cómo la selección de los actores y las actrices, en este sentido, siempre en cada una de las películas de la masacre de Texas, siempre hay como una tendencia a buscar actores y actrices sumamente bellos, como
esta idea de belleza estereotipada y hegemónica en la que claramente Letterface no encuentra un lugar. Sí, sí. Esto quizás sea también una referencia para pensar, Sí. como para, no es para justificar, ¿no? Porque nunca lo No, no. justificaría Letterface, pero Sí, es como para como. pensar. Sí, es como Leatherface es una figura que nace del rechazo en algún punto. No se le rechazo, Eh, claramente. bueno, y una cuestión que no quería dejar de lado antes de seguir con esto, el hecho que mencionaste vos, pero que me olvidé de mencionar cuando estábamos hablando de la figura de la Final Girl y no quería dejarlo de lado aquí, que por lo general cuando la Final Girl derrota al monstruo, también resta decir que es una figura que se ha ido resignificando a lo largo de la historia del género, digamos. Por lo general cuando la Final Girl derrota al monstruo, supone como un proceso de crecimiento en algún punto y de restauración del orden, de la normalidad en lo que es el universo de la película y demás. Es como un respiro. Claro, es como, bueno, vuelve toda la tranquilidad. Lo que a mí me impacta muchísimo en la masacre de Texas es su final, que para mí son uno de los mejores finales de todos los tiempos, porque refleja que en realidad lo cierto es que por más que ella esté detrás de un camión, en la risa completamente histérica que, que está teniendo, refleja que en realidad ella no escapó ni mierda, porque digamos, por más que ella haya huido físicamente, el trauma sigue estando con ella durante toda su vida y que bueno, después esto se referencia en la película nueva, en la última película que salió, de la cual seguramente hablemos un poquito más adelante, pero digamos, es un final bastante desolador porque está ella bañada en sangre, riendo de una manera completamente maniática, Una risa histérica. muy incómoda. Sí, sí, Es porque muy no es una risa incómoda. alegre, es una risa como que nace de la histeria, del no saber digamos, de no poder procesar todo lo que pasó. Y una mina que vio morir a su hermano y a su grupo de amigos, Es la única que escapa. la única que escapa, digamos, y en cierto punto no escapa porque No, carga todo eso con ella después. incluso ella es la figura que atravesó también esta situación también icónica dentro de la masacre de Texas, que es esta especie de cena La escena, familiar esa escena es tremenda. en donde nada, ahí realmente se puede ver en términos de intimidad a la Sí. familia de Letterface, ¿no? Sí, sí, es muy interesante porque también, o sea, es una película inmensa, porque cada cosa que vos, Si se puede hablar mil. cada cosa que vos mencionás es como que tirás un hilito y empezás a sacar cosas, pero también refleja en algún punto la construcción jerárquica de una familia y cómo esta construcción está quedando, o esta idea de familia tradicional, patriarcal, autoritaria, jerárquica, está quedando en algún punto desfasada en el sur de Texas, digamos, como que la institución familiar ha ido cambiando y cambia, digamos, una institución que es dinámica. Y en este punto es Sí, como la masacre de Texas está planteando que es una familia completamente autoritaria, de hecho el padre los maltrata constantemente. sí, es un reflejo del conservadurismo y la tradicionalidad que se mantiene en algunos pueblos alejados que no terminan progresando en relación a la constante Sí, modernización sí, de... no sé si progresando, pero como no pudiendo abandonar esas ideas, que bueno, después es otro debate de si está mal o si está bien, si las abandonan o no, pero bueno, ya es meternos en unas cuestiones que van más allá del episodio, me parece. Y también habla un poco de lo que son los roles de género, porque Letterface en esa escena aparece con la máscara maquillada, como si fuera una mujer, con un y con un delantal. delantal, como si fuera la ama de casa, incluso creo que es quien sirve la comida y demás. Sí, en este sentido me parece recopado también rescatar de que en esta escena lo vemos a Letterface como en esta cuestión de estar vinculado a las tareas de cuidado, en cierto sentido, como el rol que cumplen históricamente las mujeres en las familias, o en la familia típica tradicional Sí, que conocemos, y a su vez, como también se refleja esta tarea de cuidado en el sentido de
bueno, cuando yo me encuentro en una situación de vida o muerte, como es que Sí, alguna de los grupos victimarios se rebelen, viene Letterface a salvarle las sí, sí, papas sí. constantemente a toda la familia. A matar gente a troche y moche. Claro, o sea, las Eh, tareas de cuidado al mil, o sea, y bueno, lo que es interesante es que la figura de Sally, en cierto punto, refleja un rechazo a estos roles de género. Digamos, porque ella no quiere estar sentada en la mesa, bueno, no quiere amigo, formar pero parte de porque la esta van a familia. masacrar, boludo. Ya sé, pero estamos hilando un poco más fino acá. Estamos analizando un poquito. A ver tu teoría. Me interesa. No, ahora no lo voy a decir. Se van a Dale. quedar con ganas de escuchar esta teoría porque la señorita Leila Zapata se ríe de lo que yo estoy pensando y en todo caso es una teoría completamente hurtada a uno de los tantos artículos que leí en internet. Claro, como todo lo que decimos, Como todo lo básicamente. que decimos en este podcast no tiene ni una sola idea original, es todo robado de otros lados. Leía esto, digamos, como que esta cuestión de que Sally finalmente refleja o simboliza la idea de una nueva concepción de la familia, que ella rechaza los roles de género impuestos por, eh, por la familia de Leatherface, por eso ella puede escapar también en cierto punto, digamos, y al escapar ella como que trasciende esa cuestión. Otra cuestión que a mí me parece fascinante de la masacre de Texas es esta discusión, digamos, que da ya desde el vamos. Creo que cuando el autoestopista menciona que la modernización le saca el trabajo, digamos, es como plantea esta idea de lo orgánico contra lo mecánico y esta idea de que y es interesante también porque Letterface termina siendo una mezcla de las dos. Pues si bien es una persona completamente enorme, su arma es algo mecánico, digamos. Pero bueno, como que sería un hijo de esa generación, digamos, o como un intermedio entre lo moderno y lo tradicional. Pero bueno, cómo se refleja este impacto de la industrialización a gran escala que termina afectando a una gran parte de la población, digamos. Termina dejando sin trabajo, como dice el hitchhiker, el autoestopista, a mucha parte de la población. Digamos, en definitiva, la familia de Letterface también representa eso, los marginados. Los marginados, claramente, Son sí. los marginados por un sistema industrial, mecanizado, en el cual las personas dejan de ser esenciales, dejan de ser necesarias. Sí, esta cuestión también la encontramos en la precuela de 2010 de 2006, en donde en los primeros minutos se ve toda esta cuestión que comenta Montor acerca de, bueno, de que el matadero se ve gráficamente en la escena en que el dueño del matadero dice, listo, o sea, cerramos las puertas y Letterface está ahí como un maniático, sigue cortando carne a lo loco y le dice, por favor, te tenés que ir porque ya está, Se pudrió la momia, nene. cerramos la empresa, vos te quedás sin trabajo. Es básicamente eso, como imagínense el nivel de rencor que trae Letterface. Y en ese sentido, en esa escena está muy bueno porque es la primera Mm, escena en donde él encuentra la motosierra, en donde tiene claro, eh, varios objetos. varios objetos que puede seleccionar para, bueno, empezar su camino en la tragedia, en la masacre. Pero es como una elección Sí, que tiene sobre la motosierra. sí, volviendo un poco a lo que hablamos en el principio, es interesante como en la del 74 eh, igualan a los personajes con las vacas yendo al matadero. También desde el diálogo, cuando el muchacho estopista menciona que las vacas por lo general hay que darle uno o dos golpes porque el primero los deja temblando en el piso lleno de sangre y es lo que le pasa a la primera víctima de Leatherface, digamos. Está muy bueno eso. Y sí, esta cuestión del trabajo es central en la película, me parece. Y es muy interesante por el contexto también, digamos, como, post 70 básicamente se estaba yendo toda la mierda en Estados Unidos. Como siempre, pero en los 70 particularmente porque habían perdido la guerra de Vietnam. Entonces es como una película que refleja todo ese terror condensado, digamos. Y es muy interesante porque toma todos los elementos que estaban en el contexto sociohistórico que estaba atravesando la audiencia, básicamente, y los condensa en esta película, que es un shock de terror a una audiencia que
la verdad yo creo que no estaban acostumbrados. Yo creo que debe haber sido todo un choque ver la masacre de Texas en los 70. Sí, me imagino a esa audiencia viendo por primera vez esa película en el 74, que quizás no pudo pensar todas estas cuestiones en ese momento porque realmente lo estaban viviendo, digamos. Puede ser. Uno ahora ya con el diario del lunes puede, nada, pensar un poquito más acerca Sí, de las cuestiones del contexto. Y me parece muy copado pensar en la primera escena en donde estos dos personajes que van en busca de ese lago que estaba ahí para sumergirse porque hace un calor de cagarse, encuentran esta casa gigante que es una estancia increíble. La casa me encanta a mí, o la sea, casa la es estructura increíble. es... Es increíble y Y después en los remakes es como superador, o sea, yo, sí, sí, una persona sentimental. A mí la casa de la uno me parece increíble y me parece increíble cómo está construida, cómo está ocupado, digamos, los espacios de esa casa son impresionantes. mal, estéticamente hablando, o sea, piensen que es un grupo familiar que vive entre plumas de gallinas. Porque Leatherface es bostero y mata a las gallinas. Todo concuerda. Todo cierra, mi teoría cierra perfectamente. Que construye objetos como un sillón con huesos humanos y de Ay, animales. los apoyabrazos del sillón Por son Dios, espectaculares. ese sillón me encantaría tenerlo en mi casa. Ah. Literalmente una psicópata, Leila, dejá de hacer comentarios psicópatas, la gente se va a preocupar por tu salud. Y por mi salud. Una casa totalmente Macabra. macabra, destinada al abandono, a claramente una casa en la que vos entras y sabes Mm. que no Sí, todo está bien sí. ahí. Y hay una figura que no mencionamos hasta ahora dentro de esa casa, que es la del abuelo. Ay, el abuelo, El cuando abuelo aparece el que abuelo. parece estar muerto y es muy interesante porque representaría no solo a la momia en esta resignificación de los monstruos Monstruos. Universal, Mm. sino también en algún punto a Drácula porque revive, como que empieza a tener vitalidad con la sangre de sal y digamos hay una cuestión ahí. Y Eso también es muy interesante porque también concuerda con esto que hablábamos acerca del contexto y mm, la falta de trabajo y sí, el, el destino de marginalidad a la que está sometida la familia, en la que realmente no tienen para comer sí, porque el matadero cierra y en ese sentido sí, y en algún punto, no, perdón, la única alternativa es fresh, o sea, sí, sí, carne fresca humana, ¿no? sí, Y ahí empezamos a pensar, bueno, también son caníbales, o sea, sí, yo creo que en este sentido representa dos cuestiones. Primero, el abuelo en particular simboliza el apego insano en algún punto a la tradición, digamos, al no poder escapar del pasado, porque incluso tanto el viejo como el autostopista dicen, ah, no, si era el mejor matando vacas, las mataba de un solo golpe, y después la verdad es que no puede levantar el martillo siquiera. Y por eso sale y escapa en algún punto, digamos, como no poder superar esto, un momento que ya pasó. Digamos, soltar. como sí, seguir viviendo en una fantasía o de los días pasados, digamos, no es sano. Y en algún punto la película en sí es una metáfora de Estados Unidos devorándose a sí mismo, porque digamos ellos consumen carne humana y es una metáfora de lo que estaba atravesando Estados Unidos en ese contexto, digamos, estaba implosionando desde adentro por un montón de cuestiones políticas, económicas y sociales, y la película en algún punto representa esta idea de que, bueno, Estados Unidos se está devorando a sí misma y no tiene salvación. En su propio camino a la Sí, modernización sí, y no tiene ningún tipo de salvación. real. Y bueno, es muy interesante también como en la última entrega, De la 2022, de- se estrenó en enero de este año, ¿cierto? Que la dirige, bueno, David Blue García y la produce Fede Álvarez, un uruguayo que hizo la espectacular remake de Evil Dead, que a mí me parece impresionante. Una película que es bastante particular porque retoma estas cuestiones del trauma, digamos, toda esta idea del trauma de la faena que plantea la primera, acá están digamos, como que siguiendo esa línea, porque Sally lo dice, digamos.
Pasaron 50 años y yo esto no lo puedo olvidar. Y una peli que a mí me generó sentimientos encontrados, no sé a vos. Em, Creo que cumplió con mis expectativas, pero bueno, es lo que pasa también cuando se hacen tantas películas acerca de una misma Sí, trama. sí, digamos, hasta qué punto puedes contar algo nuevo con eso. Pero sacando eso, yo le reconozco algunos puntos a favor que me han gustado bastante. Creo que tenía potencial para hacer una película que a mí me hubiera gustado mucho más. Digamos, como que hay ciertas cositas que podrían haber sido tal vez. No quiero decir mejor explotadas porque lo de bueno o malo termina siendo subjetivo en algún punto, pero bueno, se entiende a dónde voy. Y que intenta hacer como un ensayo sobre lo que es el trauma, digamos. Esta idea del trauma es central en la película, digamos, es lo que hace avanzar un poco la trama y cómo une a dos generaciones, digamos, por un mismo suceso, por un mismo perpetuador del suceso en todo caso, que es la generación actual con la generación de Sally. Y bueno, en el medio el muchacho Letterface. Y hay también una cuestión... eh, Sí, que tampoco deja de lado este análisis que hace constantemente del contexto, ¿no? hay una cuestión con la víctima, digamos, con el papel de la víctima, con la cuestión de la víctima, que no puede dejar atrás ese, digamos, es muy tremendo porque no puede dejar atrás ese hecho, de hecho. Es lo que vimos en el final del Sí, 74, es de esa risa. ella nunca puede dejar de escuchar la motosierra cada vez que cierra los ojos. Y después, en el otro lado, digamos, Letterfield no posee registro de esas personas, digamos. Como son un número más en algún punto. Que tiene que ver otra vez con esto Sí, de poder pensar lo que pasó, de que realmente Letterface no es una persona que esté en sus cabales ni en lo más sí, mínimo, sí, sí. porque realmente posta, o sea, no fuiste a terapia, no hiciste nada en este tiempo, Letterface, o sea, ¿cómo puedes vivir con vos Sí, yo creo mismo? que igual si vas a un psicólogo y le decís, mira, me anda pasando tengo un problemita, que cuando veo gente tengo el impulso irrefrenable de hacerlos concha a todos. No sé si me puede ayudar. O sea, yo no sé si la terapia lo podría haber ayudado a Letterface. Es una buena teoría, digamos. Podríamos hacer un... ¿Qué hubiera pasado si Letterface iba a Iba a terapia? terapia. ¿Qué hubiese Eh, pasado? sí, tal vez Sally no existiría, no sé. Pero ya está, me parece que ya está en un estado insalvable. Pero bueno, volviendo a la peli, es como que es interesante esta reflexión sobre el trauma, las víctimas, los victimarios. Digamos, como en algún punto hay muchas veces que el victimario no tiene registro alguno de la víctima. También me gustó que en algún punto marca como una hipocresía, la famosa hipocresía Millennial. y progresía. Digamos, cuando ellos van y quieren hacer sus cosas ahí en el pueblo, y está la vieja viviendo y le dicen, vieja violera, tomátela de acá, pienso. Sí, es gente Y que básicamente quiere ir a explotar un lugar que compra a 2 pesos sí, en este pueblo de Texas, cagándose en toda la historia del lugar, claro. siendo totalmente escépticos con la historia del lugar, de la cual Sí, ya no teniendo, sabían, incluso, no, pero claro, pero no diciendo, bueno, respetando, compramos el digamos, lugar igual, sí, aunque... pero hay una cuestión muy propia de nuestro tiempo histórico que es el no respeto o el no registro de la tradición. Y es, si queremos en algún punto, algo que también plantea la peli del 74, el tema de la tradición. Eh, no de venerar, digamos, porque tampoco caer en la de decir, todo el tiempo pasado fue mejor, porque no es así. Pero sí de saber que hay una historia detrás de las cosas y que es importante, digamos. Y nada, es interesante cómo esto también desencadena, al igual que en la anterior, desencadena todos los sucesos de la película, que bueno, es Leatherface en sus andanzas nuevamente. Y uno de los últimos puntos que me gustó mucho, que creo que el punto que más me gustó de la película, que es el hecho de la pelea final, entre comillas, se da en un cine, que un cine que también está hecho pelota por consecuencia del progreso, digamos, como que el progreso, entre comillas, hizo mierda todo ahí, y ahí te da a pie a reflexionar, bueno, el progreso es para quién, en algún punto. Eh, pero bueno, el hecho de Para los que marginados claramente claro, no. exactamente, el hecho de que se dé en un cine también nos permite pensar.
lo que simboliza ese cine, digamos, ¿no? Pensar en las películas como un espacio, digamos, en el cual la memoria eh, se pueda resignificar, donde en el cual uno se pueda vencer los traumas, los miedos, combatir a ellos, y que en definitiva termina diciendo, bueno, el cine es catarsis en algún punto. No sé si tienes algo más que agregar, Leichus. No, con respecto a la última peli me pareció esto, o sea que retoma muchas de las cuestiones que vivimos y visualizamos en la peli del 74 y también el rencor otra vez de Leatherface cuando matan a la señora, o sea, cuando Claro, la es lo que... señora Sí, muere sí, en base a la hipocresía que traen estos muchachitos pendejos de jóvenes. mierda, diríamos. Sí, sí, sí. Nosotros ya estamos viejos, así que vamos a ser pendejos de mierda. Bueno, no, pero sí, como que se cagan en toda esta cuestión tradicional e histórica de una familia. Y nada, es básicamente la realidad, ¿no? Sí, sí, es un reflejo muy, muy interesante. Pero bueno, no sé, creo que esto ha sido todo por hoy. Sí, Yo creo que podríamos seguir hablando durante 2 millones de horas porque es una película inmensa. Es más, estoy seguro de que vamos a apretar el botón para dejar de grabar y vamos a decir, no, me olvidé de decir esto, pero bueno, siempre hay espacio para La Masacre de Texas parte 2 parte 2, me en encanta. Horrormanía, tal vez más adelante. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, sus desacuerdos con nuestras opiniones. Pueden encontrarnos en nuestro Instagram, que es @horrormaniapodcast. Y bueno, también seguirnos en Spotify, obviamente, en YouTube, si están escuchando esto por alguno de esos medios. Y bueno, Lila, ¿te querés despedir de la gente? Sí. Chau, chau, besito. Gracias por Buenos escuchar. días, buenas tardes, buenas noches. Nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Horror Manía. Adiós.